En los días antiguos, en la vasta y ruidosa ciudad de Ur de los Caldeos, vivía un hombre llamado Abram. La tierra estaba llena de ídolos, de dioses tallados en piedra y madera. La humanidad había olvidado al Dios verdadero, dispersándose entre creencias huecas y rituales sin vida. Pero en medio de ese mundo corrompido, un corazón latía diferente. Abram, hijo de Taré, aunque rodeado de ídolos, mantenía una chispa de fe profunda en su interior. Un día, sin aviso, la voz eterna quebró el silencio de su alma. Una voz que no venía de la tierra ni del cielo visible, sino de un lugar más allá del tiempo. Abram, susurró la voz con autoridad y ternura. Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Las palabras retumbaron en el corazón de Abram. Era una orden y una promesa, un llamado a lo desconocido. No se le mostraba un mapa, no se le daba una seguridad material, solo una voz y una promesa. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Qué fuerza sobrenatural lleva a un hombre a dejarlo todo, su casa, su cultura, su herencia, por una promesa invisible? Abram, sin resistencia registrada, obedeció. A los 75 años, partió con Sarai, su esposa, su sobrino Lot, y todos los bienes que habían adquirido. La partida no fue gloriosa. No hubo trompetas ni ovaciones. Solo un pequeño grupo de peregrinos caminando hacia un destino incierto, sostenidos únicamente por la palabra de un Dios invisible. Atravesaron Harán, donde Taré, el padre de Abram, murió. Y desde allí, bajo el impulso del llamado divino, descendieron hacia la tierra de Canaán. La tierra de Canaán era dura y estaba llena de pueblos fuertes y ciudades amuralladas. Aún así, cuando Abram llegó a Siquem, bajo la encina de Moré, Dios volvió a hablar. A tu descendencia daré esta tierra. Abram construyó un altar allí, una señal visible de su fe en el invisible. Era un extranjero en tierra ajena, pero erigió un altar como si ya fuera dueño, porque había creído a la promesa. La fe de Abram fue probada temprano. Hubo hambre en Canaán. No el hambre ligera de tiempos de escasez, sino hambre severa, devastadora. El mismo Dios que lo había llamado parecía permitir que la tierra a la cual lo envió se cerrara sobre él. Abram descendió a Egipto para sobrevivir, pero allí el miedo lo atrapó. Temiendo que los egipcios lo mataran por la belleza de Sarai, su esposa, conspiró diciendo que ella era su hermana. El plan, aunque humanamente astuto, demostró una falta de confianza en la protección de Dios. El faraón tomó a Sarai para su palacio, pero Dios intervino, enviando plagas sobre la casa del faraón. Al descubrir la verdad, el faraón confrontó a Abram, lo reprendió y lo expulsó de Egipto con riquezas y siervos. Abram regresó a Canaán más rico, pero también más consciente de su necesidad de confiar plenamente en aquel que lo había llamado. De regreso en Canaán, Abram volvió al lugar donde había edificado el altar entre Betel y Jai. Allí invocó nuevamente el nombre del Señor. Pero la bendición también traía desafíos. Lot, el sobrino de Abram, había prosperado igualmente. Sus ganados crecieron, sus tiendas se multiplicaron, y pronto surgieron conflictos entre los pastores de ambos. Abram, con sabiduría y humildad, se acercó a Lot. No haya altercado entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, le dijo. Mira toda la tierra delante de ti. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot levantó sus ojos y vio el llano del Jordán, regado como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto. Sin pensar en las consecuencias espirituales, Lot eligió para sí toda la llanura y se mudó cerca de Sodoma.
ciudad infame por su pecado. Abram, por su parte, permaneció en Canaán. Y tras la separación, Dios habló nuevamente. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Abram recorrió la tierra, estableciendo altares en reconocimiento a la promesa. No mucho tiempo después, Lot cayó en medio de una guerra de reyes. 5 reyes de ciudades de la llanura se rebelaron contra los 4 reyes del oriente, y en la batalla, Lot y sus bienes fueron capturados. Cuando Abram oyó que su sobrino había sido llevado cautivo, reunió a sus siervos entrenados, 318 hombres, y persiguió a los invasores hasta Dan. Allí, de noche, Abram los atacó y rescató a Lot, a su familia y todos los bienes. Al regresar, fue recibido por Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, quien bendijo a Abram y reconoció que su victoria provenía de Dios. En agradecimiento, Abram dio a Melquisedec el diezmo de todo. Pero el rey de Sodoma, queriendo recompensarlo, ofreció a Abram los bienes rescatados. Abram, fiel a su llamado, rehusó. No tomaré ni un hilo ni una correa de sandalia de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abram. El corazón de Abram no estaba en las riquezas del mundo, sino en las promesas del cielo. Tiempo después, en una visión profunda y mística, Dios habló nuevamente. No temas, Abram. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero Abram, consciente de su edad y de que no tenía hijos, preguntó, Señor Dios, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Eliezer de Damasco? Entonces Dios le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y Abram creyó al Señor y le fue contado por justicia. Aunque Abram había creído, la promesa aún parecía lejana. Sarai, su esposa, seguía siendo estéril y el peso del tiempo comenzaba a hacerse sentir. En un acto de desesperación humana, Sarai propuso una solución conforme a las costumbres de la época: que Abram tuviera un hijo a través de su sierva egipcia, Agar. Abram, en un momento de debilidad, aceptó. Agar concibió, pero la situación trajo división y amargura. Agar menospreció a Sarai, y Sarai, en su dolor, afligió a la sierva hasta que ésta huyó al desierto. En medio del desierto, cuando la desesperanza parecía consumirla, Agar fue encontrada por el ángel del Señor. Este le prometió que también de su hijo nacería una gran nación, y le dijo que debía volver y someterse a Sarai. Así nació Ismael, cuando Abram tenía 86 años. Pero aunque Ismael era hijo de Abram, no era el hijo de la promesa. 13 años pasaron en silencio bíblico. 13 años donde Abram cuidó a Ismael, envejeció aún más y quizá en lo profundo se preguntó si había malinterpretado las promesas divinas. Entonces, cuando Abram tenía 99 años, Dios se le apareció de nuevo. Una aparición definitiva, transformadora. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Abram cayó sobre su rostro. Dios le habló extensamente. Le cambió el nombre de Abram, Padre enaltecido, a Abraham, Padre de multitudes. Y a Sarai le cambió el nombre a Sara, Princesa. El pacto se selló con la señal de la circuncisión. Cada varón de su casa debía ser circuncidado como señal eterna entre Dios y Abram, y la promesa fue explícita. Sara le daría un hijo, no Agar, no otra mujer. Sara, su esposa amada, aunque pasada la edad de concebir. Abraham rió en su corazón, no de burla, sino de asombro.
¿A un hombre de 100 años nacerá un hijo? ¿Y Sara, de 90 años, dará a luz? Pero Dios afirmó: Sara te dará un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Una promesa imposible para los hombres, pero absolutamente posible para Dios. Poco después, bajo el calor sofocante del día, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda en Mamré, aparecieron 3 hombres. Sin saber aún quiénes eran, Abraham corrió a recibirlos, inclinándose hasta el suelo, ofreciendo agua, pan y sombra. Aquellos 3 visitantes no eran hombres comunes. Eran manifestaciones celestiales, y uno de ellos hablaba con la autoridad del Señor mismo. Mientras comían bajo el árbol, el Señor reafirmó la promesa: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara, oyendo desde la tienda, rió en su interior. La idea de concebir a su edad era absurda para ella, pero el Señor, conocedor del corazón, preguntó: ¿por qué se rió Sara? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Estas palabras sellaron lo que parecía imposible. En el tiempo señalado, Sara daría a luz. Antes de partir, los visitantes revelaron algo más. El clamor contra Sodoma y Gomorra había llegado hasta el cielo y el juicio se acercaba. Abraham, sabiendo que su sobrino Lot vivía cerca, se acercó a Dios con humildad y valentía. ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás a aquel lugar por los 50 justos que estén dentro de él? Dios respondió con paciencia, y Abraham continuó intercediendo, bajando el número hasta 10. Finalmente, el Señor le aseguró que no destruiría la ciudad si hallaba siquiera 10 justos en ella. Con este acto, Abraham no solo mostró su fe, sino también su corazón compasivo, reflejando la justicia y la misericordia de aquel a quien servía. Mientras tanto, la historia de Lot se desarrollaba paralelamente en medio del juicio inminente, pero esa sería otra historia. Volviendo a Abraham, el tiempo pasó, y tal como Dios había prometido, Sara concibió y dio a luz a un hijo en su vejez. Le pusieron por nombre Isaac, tal como Dios había ordenado. Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Isaac, el hijo de la promesa, la risa de la fe hecha realidad, era la evidencia tangible de que para Dios nada es imposible. Abraham celebró el nacimiento de Isaac con gran gozo. Pero la historia de fe de Abraham no terminaba con el cumplimiento de la promesa. De hecho, la prueba más grande aún estaba por venir. Pasaron los años, y cuando Isaac creció, Dios puso a prueba a Abraham como nunca antes. Una noche, la voz que una vez había prometido vida ahora demandaba algo inconcebible: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El corazón de Abraham se estremeció, pero no discutió. Temprano en la mañana partió con Isaac y 2 siervos, cargando leña, fuego y la fe más dolorosa que jamás había conocido. Durante el camino, Isaac, curioso e inocente, preguntó: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham, con la voz quebrada, respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Subieron juntos al monte designado. Allí, Abraham construyó un altar, ató a Isaac y lo colocó sobre la leña. Cuando extendió su mano para sacrificar a su hijo, una voz celestial rompió el silencio. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham alzó sus ojos,
y vio un carnero trabado en un zarzal. Tomó el carnero y lo ofreció en lugar de su hijo. El Señor entonces reafirmó su promesa con un juramento. Por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Así, Abraham se convirtió en el padre de la fe, no porque nunca dudó, sino porque creyó en la promesa incluso cuando parecía imposible, y confió en Dios incluso cuando no entendía su voluntad. La historia de Abraham no es solo la historia de un hombre, sino la raíz de una nación, la semilla de un pueblo que traería bendición a todas las naciones de la tierra. Siglos más tarde, en esa misma tierra de Moría, otro padre ofrecería a su hijo. Esta vez no habría sustituto, porque aquel sacrificio sería la culminación de todas las promesas, el cumplimiento del pacto eterno. La vida de Abraham nos enseña que la fe genuina camina a ciegas, obedece cuando no entiende, espera cuando no ve y adora aún cuando duele. La historia de Abraham sigue viva, no solo en las páginas de la Biblia, sino en cada alma que, como él, escucha la voz de Dios y se atreve a decir: aquí estoy.